Pues gracias al Señor por darnos la oportunidad de abrir su palabra y les invito, hermanos, que nos pongamos un momentito en pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo en el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 8. Y quisiera pedirle a nuestro hermano Germán que sea quien nos dirija en esta lectura. Vamos a leer en forma alternada, pero nuestro hermano nos va a ir llevando en esta lectura. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. El libro de Números aparece entre Judas y Apocalipsis, así es que hay que ver dónde está este libro, ¿verdad? No, ¿verdad, hermanos? No. Digo esto para que reaccionemos, para que estemos atentos, hermanos. Entonces, comienza nuestro hermano Germán en el versículo 4, nosotros el 5, y así nos vamos y nos unimos en el 9. Adelante, hermano, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Oro, camino del mar Rojo, para pelear la altura de Sol, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido, y mirad a ella, y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar, hermanos, para entrar de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, glorioso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por permitirnos estar aquí en su santísima casa de oración. Nos pedimos, Señor, que nos dé permiso para adorar, recordar y venerar, Señor, usted merecedor de toda la oración. Padre, nosotros también le pedimos en este día de calamidad, invitarnos, Señor, Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos habían leído anteriormente esta historia aquí en el libro de Números? Hermanos, a ver, levanten sus manos. ¿Cuántos habían ya leído? Muy bien, gracias al Señor. Así es que nos es conocida esta historia, la historia de la serpiente de bronce. Cuando estaba en vida, hermana Mari me contó una historia, una anécdota de ella cuando era niña. Hermana Mari, allá en donde ella nació, o en donde ella vivió, en la ciudad de Río Blanco, Veracruz, en su casa, que pues allá hay mucha vegetación. Dice que siendo una niña, un día salió a donde estaba el lavadero, donde su mamá lavaba la ropa, que era fuera de la casa, y fue al lavadero y entonces vio que había algo muy bonito entre la maleza, entre las plantas que ellas tenían,
y vio algo muy bonito y se acercó y quiso tomarlo. Dice, había colores, un color rojo, un color naranja, un color blanco, un color negro, así que se sucedían los colores, y quise tomarlo, pero algo me impidió tomarlo. Y resulta que fui a hablarle a mi mamá, así me dijo la hermana María, fui a hablarle a mi mamá para que fuéramos, y resulta que era una serpiente coralillo, era una coralillo ahí. Y pues si la hubiera tocado, pues se hubiera metido en un serio problema, porque las coralillos son muy venenosos, ¿sí? Y bueno, pues esta historia tiene que ver con serpientes. Esta historia tiene que ver con una situación muy especial. Hay tres cosas en este pasaje que vamos a tomar en consideración. Primero, es un problema. Vamos a ver, hay un problema aquí en este pasaje. En segundo lugar, hay una consecuencia. De ese problema hay una consecuencia. Y en tercer lugar, hay un remedio. Primero, vamos a ver el problema. Hay un problema muy especial. Los israelitas estaban ya llegando a terminar con los 40 años de peregrinar en el desierto. Dios los había sacado de Egipto, los había llevado al desierto de Sinaí. Solamente les restaba 40 días para llegar de caminata, porque eran 2 millones aproximadamente de personas, 40 días de caminata para poder llegar a la tierra prometida. Pero resulta que en el capítulo 13 del libro de Números murmuran contra Dios por causa de que ven gigantes en la tierra prometida. Recordemos que Moisés manda a 2 espías para recorrer la tierra de Canaán, y regresan 10 espías, 2 no, pero 10 espías con un mal informe diciendo que vieron gigantes, que no podían entrar, que iban a ser destruidos, iban a ser como langostas, porque así dijeron los 10 espías, y que no podían entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb, que eran los otros 2 espías más, y estaban instando, animando a que sí fueran a conquistar esa tierra, pero a causa de esa negativa, capítulo 14, versículo 1 de Números dice que lloraron aquella noche los israelitas por causa de esa situación de los gigantes, y Dios se enojó con su pueblo y los hizo vagar 40 años en el desierto. Se dice que el libro de Números es el libro que no debió haberse escrito. Los comentaristas de la Biblia dicen que el libro de Números no debió haberse escrito, porque si hubieran hecho caso a Dios y hubieran pasado por el desierto confiando en la grandeza y en el poder de Dios, que habían visto ya sus maravillas en Egipto, hubieran llegado a la tierra prometida inmediatamente. Se hubieran evitado 40 años de estar vagando en el desierto. Pero resulta, a causa de estar murmurando contra Dios, y Números registra que 10 murmuraciones ya habían hecho contra Dios, ahora encontramos una aquí de esas 10. Estaban ya a punto de terminar los 40 años, estaban ya casi llegando a la frontera de Moab para poder ver la tierra prometida. Moisés todavía estaba con ellos, pero resulta que murmuraron. La región por donde ellos iban pasando era un desierto, era difícil la caminata, no había agua, no había comida, no había cosas atractivas para ellos, y resulta que murmuraron contra Dios. Veamos el versículo 5, hermanos, dice de la siguiente manera: y habló el pueblo contra Dios. Fíjense bien, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Esa fue la interrogante que ellos tuvieron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene, miren qué palabra tan ingrata, qué palabra tan dura estaba expresando el pueblo de Dios ante el Señor.
y dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. ¿A qué clase de pan liviano creen que se estaban refiriendo? Al maná, exactamente. Dios había provisto, desde Éxodo capítulo 16, había provisto el maná para su pueblo, para alimentarlo por los 40 años. El libro de Josué refiere que cuando ellos entraron a la tierra de Canaán y empezó la conquista, Dios hizo cesar el maná, porque ahora iban a comer del fruto de la tierra prometida. Pero durante 40 años Dios los estuvo sosteniendo día tras día con ese maná para que pudiesen tener la energía física, tener el vigor físico y poder llevar a cabo la trayectoria a fin de llegar a la tierra prometida. Pero ellos menospreciaban ese pan que venía del cielo. Menospreciaron el maná. Fíjense bien qué palabra tan tremenda dijeron. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Y no será que nos pasa a veces a nosotros lo mismo? Ya tanto fastidio de verduras, ya tanto fastidio de frijoles, ya tanto fastidio, no sé, de algo. Cuando Dios nos está proveyendo día tras día para nuestro sustento y llegamos un momento a reclamarle a la esposa porque ella es la que guisa y le decimos, ¿por qué siempre huevo con frijoles y frijoles con huevo y todos los días lo mismo? ¿Y por qué no hay agradecimiento a Dios? Pero es lo mismo que le estaba pasando aquí a Israel, esa misma situación. Ellos no pagaron ni un solo centavo por el maná que les caía todos los días. Imagínense, alimentar 2 millones de personas aproximadamente todos los días y sin pagar el alimento. ¿Cuánto nos cobran de luz? ¿Cuánto nos cobran por el agua? ¿Cuánto nos cobran por los servicios que nos da el gobierno? Y con los impuestos, porque el IVA, México tiene uno de los impuestos más altos del mundo. Y no digamos la tenencia y la verificación y tantos impuestos más que nos pone el gobierno, ¿sí? Los israelitas no pagaban ningún solo impuesto, ni por luz, ni por agua, ni por comida, ¿sí? Porque ellos tenían luz en la noche, tenían sombra en el día, tenían comida en el día, tenían agua y Dios les estaba proveyendo. Dicen aquí de una manera tan ingrata los israelitas, pues no hay pan ni agua. Esa era una mentira, porque Dios sí les estaba proveyendo. Tal vez no encontraron un arroyo inmediatamente, pero Dios los iba a dirigir a donde hubiese la suficiente agua, y el pan lo tenían diariamente. Pero aquí están murmurando, y ahí está el problema de la murmuración. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me saca de pobre? ¿Por qué Dios no me hizo vivir en una familia de ricos? ¿Por qué Dios no? Y empezamos a estar murmurando contra Dios. Qué fea es la murmuración, hermanos, pero sobre todo es aquí contra Dios mismo. Fíjense bien, dice en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios. Cuando Dios es misericordioso, cuando Dios es bueno, cuando Dios nos suple cada necesidad. Miremos por favor qué diferencia del pensamiento del salmista en el Salmo 103, por favor. Les invito a que vayamos al Salmo 103 para que veamos una gran diferencia de ver las cosas. En el Salmo 103, vayamos a este Salmo, por favor. Leamos los versículos del 1 hasta el versículo 5. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Lo leemos todos juntos. Sí sabemos dónde están los salmos, ¿verdad, hermanos? Muy bien. A ver, vamos a leer. Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue diciendo más y más cosas. Miren qué diferencia, qué manera de ver las cosas. Gracias Dios por este día, gracias por el alimento, gracias por el aire, gracias por
por la familia que me has dado, gracias por la iglesia donde estoy, gracias por lo bueno que eres. Siempre estar agradecido. Y miren, esa actitud positiva hasta nos ayuda a poder afrontar los problemas del día. Pero cuando amanecemos de malas, cuando amanecemos con el pie izquierdo, cuando nos levantamos como ogros, entonces hasta el día se nos hace pesados. El día se nos hace difícil y hasta nos va peor. Por eso es que debemos de ser siempre agradecidos con nuestro Dios, pero Israel no lo hizo en este momento. Israel estaba viendo cosas grandiosas de Dios. Estaba viendo la nube, estaba viendo de la columna de fuego todos los días. Veían cómo caía el maná todos los días. Veían que Dios les saciaba de agua cuando se encontraban. Nos enojamos con nuestros líderes. Israel se estaba enojando con sus líderes. Simplemente Moisés era un siervo y cumplía las órdenes y se acabó, nada más. Pero miren qué triste, atacaron también a Moisés. Y ese fue el problema que ellos tenían. A causa de esa murmuración, entonces vino la consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Dios tuvo que hacer algo contra su pueblo para disciplinarlo. Versículo 6. ¿Cuál fue la consecuencia? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Serpientes ardientes. Ahorita vamos a ver qué son esos de serpientes ardientes. Me di la tarea de investigar cuáles son las serpientes más venenosas del mundo. Hay 5 serpientes en el mundo que son las más venenosas. Hay serpientes que son venenosas, pero hay quienes son más venenosas. Y hay 5. La serpiente, la primera se llama serpiente escalada, que habita en la India y el Medio Oriente. No posee, dice aquí el artículo, no posee el veneno más fuerte, pero es responsable de más muertes humanas cada año. Es la serpiente que causa más muertes cada año. Se llama serpiente escalada, vive en la India y el Medio Oriente. La segunda es la cobra rey, capaz de matar a un elefante. El veneno es tan poderoso de la cobra que cuando inyecta su veneno en un elefante, lo mata casi inmediatamente. Es una serpiente que mide, fíjense bien, mide 5.5 metros, o sea, 5 metros y medio la cobra, 5 metros y medio. En tercer lugar está la serpiente, se le llama la serpiente tigre, y esta vive en Australia y en Tasmania, y tiene un potente veneno que según médicamente contiene neurotoxinas para inmediatamente afectar el sistema nervioso, producir coágulos en la sangre y causar una muerte en unos cuantos minutos. La cuarta serpiente se llama taipán y vive también en Australia. Se le llama la serpiente feroz porque su mordedura mata en menos de 1 hora y tiene uno de los venenos más potentes. La quinta serpiente, la serpiente mamba negra, vive en África, vive de Etiopía hacia Mozambique, por el lado este, rumbo hacia la India, y esa serpiente tarda su veneno 30 minutos para acabar con la vida de una persona. 30 minutos. Un potente veneno. ¿Qué tipo de serpiente fue la que picó a los israelitas? No lo dice la escritura, pero era una serpiente ardiente. Ahora, ¿por qué ardiente? Porque producía inmediatamente mucha calentura. Por eso se le llamaba así, serpiente ardiente, mucha calentura. Y producía
que la hubiese hemorragias internas y la persona inmediatamente muriera. Veamos lo que dice el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 21 de Números. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y dice, y murió mucho pueblo, inmediatamente. Fíjense bien, qué cosa tan tremenda. Imaginemos, hermanos, que estuviésemos murmurando contra Dios. ¿Por qué, Señor, nos das este gobierno? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué lo que sucedió en Acapulco? Etcétera, etcétera. Y estuviéramos murmurando y de momento que entraran serpientes, hermanos. Imagínense que entraran una buena cantidad. No, hermanos. Imagínense el terror, porque una serpiente causa terror, causa miedo. Si usted ve entrar un conejo hasta le da gusto que entre, porque el conejito, ¿verdad? Pero si entra una serpiente, no. Imagínense que un día usted entre a su recámara y ahí sobre su cama esté enrollado una serpiente. Imagínense qué susto no se va a llevar. Raras son las personas que les gustan las serpientes. A ver, aquí hagamos una encuesta rápidamente. ¿A cuántos les gustan las serpientes? A ver, ¿a cuántos? A mí no. Yo he visto artistas y sobre todo unas artistas mujeres que se cuelgan aquí una víbora de esas pitón que no son venenosas, pero se las cuelgan aquí y hasta duermen con ellas. ¿Han escuchado esas historias de personas que duermen con una de esas pitones, ¿verdad? Que son muy gruesas, de color amarillo, etc. Pero bueno, hay gente de esa gente rara, que sí les gusta, pero la mayoría no, hermanos. La mayoría no tenemos esa característica. Y resulta que aquí, entonces volviendo, la consecuencia fue que Dios se molestó con su pueblo. Dios actuó con dureza y murió mucha gente a causa de esa situación. El pecado siempre trae consecuencias. La murmuración o cualquier pecado siempre trae consecuencias. Por eso es que la Biblia habla acerca de que debemos de tener cuidado acerca de pecar contra Dios. Porque tarde o temprano recibimos la consecuencia. Aquí en este caso fue inmediato. Dios actuó inmediatamente contra su pueblo porque le molestó la ingratitud de cómo estaba actuando su pueblo. ¿Sí? Esa ingratitud tan terrible hacia Dios, cuando estaban viendo tantas cosas maravillosas de parte del Señor, pero el pueblo actuó de esa manera. Ahora viene aquí una posible solución. Fíjense bien el versículo 7, por favor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Por pura oración se podía quitar el pecado? ¿Por pura oración se podía quitar las serpientes? No, Dios tuvo que actuar de una manera diferente. Esta es la solución que da el hombre. Ruega que se quiten esas serpientes. El hombre siempre pone ciertas maneras de cómo solucionar sus problemas en relación con Dios, especialmente el problema del pecado. La gente dice: pórtate bien, con moralidad, pórtate bien. O ve a la escuela para que te enseñen a cómo debes de educarte. No es la educación, ni es por las costumbres de portarse bien, en que se cambia el corazón humano. La gente trata de buscar remedios de cómo poder solucionar su necesidad espiritual, pero a menos que Dios intervenga, no va a haber cura para el hombre. El hombre no puede curarse a sí mismo, no puede curar su corazón. El pecado del hombre está tan arraigado a su persona que no puede quitarlo. El hombre no puede solucionarse a sí mismo. Hay gente que dice: bueno, métete en una religión para que cambies. Mira, es que llevas una vida mal. Ve a esa iglesia. No es la iglesia la que cambia. O ve a escuchar a tal predicador. Mira, ese predicador es muy bueno. Pero no es por eso.
Y el hombre trata de poner soluciones. Y miren lo que ocurrió en el versículo 8. Aquí viene el remedio, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Hazte una serpiente ardiente. ¿Qué le mandó a hacer el Señor? Una serpiente de bronce, porque en el versículo 9 así lo dice. Una serpiente de bronce, una serpiente que brillara. La característica de las serpientes que picaron o mordieron a los israelitas, además de producir la calentura, y por eso se llamaban serpientes ardientes, eran serpientes que por su piel brillaban. Y aquí le dice el Señor a Moisés: haz una serpiente brillante o ardiente, es decir, que refleje el sol. Y más adelante en el versículo 9 dice que fue una serpiente de bronce. Pareciera ridículo que Dios dijera a Moisés: pon una serpiente allá arriba en un asta, en un palo, y todo aquel que mire esa serpiente va a vivir. Si yo fuera israelita, le diría: ven, esa serpiente se me va a curar. ¿Por qué no manda un médico? ¿Por qué no manda un antídoto? ¿Por qué no manda la Cruz Roja para que nos cure a todos? Pero era un acto de fe, era un acto de confianza en Dios, era de obedecer a Dios. Y Moisés colocó la serpiente de bronce en un asta. Y veamos lo que ocurrió, dice en el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ahí está la promesa, vivirá. Dios deseaba que su pueblo dejara de sus murmuraciones y pudiese confiar plenamente en Él. Ellos habían estado murmurando por la falta de agua y de pan. Estaban desconfiando de Dios. Lo tenían y seguían desconfiando de Dios. Ahora Dios les estaba mostrando un ejemplo más de confianza. Si ustedes miran la serpiente de bronce, miran esa serpiente que está ahí en alto, entonces van a vivir. Nosotros entonamos, y de seguro que ustedes se sabe ese coro, dice: una mirada de fe. Una mirada de fe, ¿qué más? Puede salvar al pecado de esa casa. Si ellos ponían su mirada en la serpiente, porque ellos podían estar pensando: pero realmente será verdad que al mirar esa serpiente voy a ser sanado. ¿Realmente ese es el antídoto que se necesita para este veneno tan mortal? Estoy mirando cómo ya hay muertos por este veneno y nada más con mirar es suficiente. Parece lógico, parece que no es razonable, no es científico. A muchos pensarían así, pero Dios quería que ellos miraran la serpiente. Eso implicaba un acto de fe. Y es lo mismo que ocurre en nuestra vida espiritual. Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él en un acto de fe. Ahora veamos el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y ¿qué ocurría? Y vivía. Cuando el israelita entraba a su cabaña o a su tienda, mejor dicho, entraba a su tienda y de momento ahí estaba la serpiente y lo mordía y salía corriendo para mirar la serpiente de bronce, entonces sanaba, vivía, ponía su fe no en la serpiente, sino en lo que Dios había dicho de esa serpiente. Porque dice el texto, versículo 8 en la parte final: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esa era la promesa. Este pasaje tan tremendo de la experiencia de los israelitas lo tomó el Señor Jesús para apropiárselo a sí mismo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, por favor. Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la misma situación. La serpiente, en el sentido de la hermenéutica, hablando de esa ciencia del estudio de la Biblia, la serpiente es un tipo de Jesús. ¿Qué es un tipo? Es una representación del Antiguo Testamento que tiene su futuro o tiene su relación con el Nuevo Testamento. Y aquí el Señor está diciendo: Moisés levantó la serpiente de bronce y todo aquel que miraba la serpiente vivía. Pues es lo mismo que va a ocurrir ahora. El Hijo del Hombre va a ser levantado, va a ser colocado en la cruz, y todo aquel que mire a Jesús y confíe en Él, entonces va a vivir también. Pero la vida va a ser diferente, porque la vida va a ser eterna, la vida va a ser grandiosa. El israelita vivía porque el veneno se extinguía, pero el que me mira a mí, el que tiene confianza en mí, dice Jesús, va a vivir para siempre. Veamos versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. En el griego, y como fue escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras para vida. Hay dos palabras para vida. Ustedes han escuchado la palabra biología, ¿verdad? Bio es vida, logía es el estudio de la vida. ¿Qué enseña la biología? Pues cómo son los animales, cómo son las plantas, cómo son los insectos, cómo son los hongos, etc. Y la biología habla acerca de la vida en el mundo. Pero ¿han escuchado la palabra zoología? Zoología. Y la zoología tiene que ver con la vida de los animales, pero la palabra zoo es una palabra de vida mucho más grandiosa. Zoe es la palabra griega para referirse a vida, vida eterna, la vida que tiene significado, la vida que es grandiosa, la vida en relación con Dios, la vida que vale la pena, la vida que no termina en la tierra, sino prosigue después de la eternidad. Esa es la vida grandiosa que viene de Dios. No es largura de años. ¿De qué nos serviría vivir miles de años viviendo miserablemente? ¿De qué nos serviría vivir miles de años y viviendo tristes? ¿De qué nos serviría vivir miles de años y estando enojados con alguien? Imagínense que lleguemos al cielo y que veamos a nuestro rival y digamos: ay, ¿por qué está este? Pero no es así. La vida que viene de Dios es una vida grandiosa, porque es una vida donde ya la relación con el pecado se acabó. Es para estar en una relación grandiosa con Dios. Esa es la vida que proviene de Dios. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con calidad de vida, porque es una vida grandiosa. Y solo con mirar a Jesús. Así como el israelita miraba a la serpiente para tener vida física, nosotros al mirar a Cristo y confiar en Él, tenemos vida eterna. Lo más tremendo es que la gente hoy en la actualidad no quiere mirar a Jesús. Está pensando como un israelita podría pensar en su tiempo, diciendo: ¿me va a curar esa serpiente de bronce? ¿Por qué no alguien inventa un antídoto y nos cura a todos? ¿Qué se estaba buscando en el COVID, hermanos? ¿Recuerdan ustedes qué se estaba buscando en el COVID cuando empezó? Una vacuna. Y ahí está la vacuna Pfizer, y ahí está la vacuna quién sabe qué, y bueno, muchas vacunas que aparecieron. Hasta nos mandaron una vacuna cubana para acá, para México, para poder remediar el COVID. Y el israelita podría estar pensando: una vacuna para todos. Pero Dios les dice: no, miren la serpiente de bronce. ¿Cuál es la vacuna para el pecado en el mundo? ¿Mejor educación? ¿Mejor empleo? ¿Mejor política? ¿Mejores alimentos? ¿Mejores medicinas?
¿Qué necesitamos para una vida mejor? Necesitamos solamente el Cristo. Necesitamos del Señor Jesús. Solamente Él puede cambiar el corazón humano. Solamente Él puede darnos vida eterna. Solamente Él puede hacer algo que transforme completamente nuestro corazón. No hay más. No hay otra forma. Lo que el mundo necesita es de Jesús, de Cristo. Si estamos viviendo una violencia tremenda, lo que se necesita es de Cristo. Esa es la cruz. Y la Biblia dice claramente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente es a través de Jesucristo. Y por eso el Señor dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo iba a ser levantado en la cruz para morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y unirnos con el Padre en una comunión grandiosa y eterna. Solamente a través de Él. El título del mensaje es Remedio para un mortífero veneno. La serpiente de bronce fue el remedio para ese momento. El remedio para nosotros es el Señor Jesucristo. El remedio para un mortífero veneno en la actualidad es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede remediar el problema del pecado. Nadie más, no hay otra persona, no es Buda, no es Confucio, no es una religión del mundo, no es los esfuerzos del hombre, es la persona grandiosa de Jesucristo. Por eso es que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Eso no lo puede decir, no lo pudo decir Che Guevara, ni Fidel Castro, ni Lenin, ni ninguno de los grandes revolucionarios del mundo. Ningún hombre pudo decir: yo voy a quitarles el pecado del mundo, solamente Jesús. Por eso es la gran diferencia. Hermanos, si compartimos de Jesús, si compartimos de Cristo a la gente, entonces sus vidas van a cambiar, porque es el poder que viene del cielo a través de Cristo para cambiar su vida. La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. No hay más. Así es que, qué bendición, hermanos, que hoy tengamos en nuestras manos el remedio para el mundo, que es Cristo mismo, que podemos compartirlo. Ya lo experimentamos. Cristo ha llegado a su corazón, hermano. ¿Sí? Levante su mano. ¿Sí? Levante su mano. Gracias a Dios. ¿Sí? Así es que, si el Señor ya llegó a nuestro corazón, ahora compartamos. Digámosle a la gente: mira a Cristo, mira a Jesús, mírale. Así como el israelita miraba a la serpiente para ser sanado, mira a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera de que el mundo pueda salir de este problema tan serio que es el pecado, a menos que mire a Cristo. Qué bendición, hermanos, de saber que nosotros ya tenemos el remedio en nuestro corazón. Qué bendición. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios, y vamos a terminar con este mensaje. Hermano Juan Navarro.